El psicoanalista, por John Katzenbach. Para mis compañeros de pesca, Anne, Peter, Phil y Leslie. El año en que esperaba morir, se pasó la mayor parte de su 53º cumpleaños, como la mayoría de los demás días, oyendo a la gente quejarse de su madre. Madres desconsideradas, madres crueles, madres sexualmente provocativas, madres fallecidas que seguían vivas en la mente de sus hijos, madres vivas a las que sus hijos querían matar. El señor Bishop, en particular, junto con la señora Levi y el realmente desafortunado Roger Zimmerman, que compartía su piso del Upper West Side, y al parecer su vida cotidiana y sus vividos sueños con una mujer de mal genio, manipuladora e hipocondríaca, que parecía empeñada en arruinar hasta el menor intento de independizarse de su hijo, dedicaron sus sesiones a echar pestes contra las mujeres que los habían traído al mundo. Escuchó en silencio terribles impulsos de odio asesino, para agregar solo de vez en cuando algún breve comentario benévolo, evitando interrumpir la cólera que fluía a borbotones del diván. Ojalá alguno de sus pacientes inspirara hondo, se olvidara por un instante de la furia que sentían y comprendieran lo que en realidad era furia hacia sí mismos. Sabía por experiencia y formación que, con el tiempo, tras años de hablar con amargura en el ambiente peculiarmente distante de la consulta del analista, todos ellos, hasta el pobre, desesperado e incapacitado Roger Zimmerman, llegarían a esa conclusión por sí solos. Aún así, el motivo de su cumpleaños, que le recordaba de un modo muy directo su mortalidad, lo hizo preguntarse si le quedaría tiempo suficiente para ver a alguno de ellos llegar a ese momento de aceptación que constituye el eureka del analista. Su propio padre había muerto poco después de haber cumplido 53 años, con el corazón debilitado por el estrés y años de fumar sin parar, algo que le rondaba sutil y malévolamente bajo la conciencia. Así, mientras el antipático Roger Zimmerman gimoteaba en los últimos minutos de la última sesión del día, él estaba algo distraído y no le prestaba toda la atención que debería. De pronto, oyó el tenue triple zumbido del timbre de la sala de espera. Era la señal establecida de que había llegado un posible paciente. Antes de su primera sesión, se informaba a cada cliente nuevo de que el entrar debía hacer 2 llamadas cortas, una tras otra, seguidas de una tercera más larga. Eso era para diferenciarlo de cualquier vendedor, lector de contador, vecino o repartidor que pudiera llegar a su puerta. Sin cambiar de postura, echó un vistazo a su agenda, junto al reloj que tenía en la mesita situada tras la cabeza del paciente, fuera de la vista de éste. A las 6 de la tarde no había ninguna anotación. El reloj marcaba las 6 menos 12 minutos, y Roger Zimmerman pareció ponerse tenso en el diván. Creía que todos los días yo era el último. No contestó. Nunca ha venido nadie después de mí, por lo menos que yo recuerde, añadió Zimmerman. Jamás. ¿Has cambiado la hora sin decírmelo? Siguió sin responder. No me gusta la idea de que venga alguien después de mí, espetó Zimmerman. Quiero ser el último. ¿Por qué cree que lo prefiere así?, le preguntó por fin. A su manera, el último es igual que el primero, contestó Zimmerman con una dureza que implicaba que cualquier idiota se diera cuenta de eso. Asintió. Zimmerman acababa de hacer una observación fascinante y acertada, pero, como era propio del pobre hombre, la había hecho en el último momento de la sesión, no al principio, cuando podrían haber mantenido un diálogo fructífero los 50 minutos restantes. Intente recordar eso mañana, sugirió. Podríamos empezar por ahí. Me temo que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¿Mañana? Zimmerman vaciló antes de levantarse. Corríjame si me equivoco, pero mañana es el último día antes de que usted empiece esas malditas vacaciones de agosto que toma cada año. ¿De qué me servirá eso? Una vez más permaneció callado y dejó que la pregunta flotara por encima de la cabeza del paciente. Zimmerman resopló con fuerza. Lo más probable es que quien quiera que esté allá afuera sea más interesante que yo, ¿verdad?, soltó con amargura. Luego se incorporó en el diván y miró al analista. No me gusta cuando algo es distinto. No me gusta nada, dijo con dureza. Le lanzó una mirada rápida y penetrante mientras se levantaba. Sacudió los hombros y dejó que una expresión de contrariedad le cruzara el semblante. Se supone que siempre será igual, prosiguió. Vengo, me tumbo, empiezo a hablar. El último paciente todos los días. Es como se supone que será. A nadie le gusta cambiar. Suspiró, pero esta vez más con una nota de cólera que de resignación. Muy bien, hasta mañana, pues.
La última sesión antes de que se marche a París, a Capecod, a Marte o a donde quiera que vaya y me deje solo. Zimmerman se volvió con brusquedad y cruzó furibundo la pequeña consulta para salir por una puerta sin mirar atrás. Permaneció un instante en el sillón escuchando el tenue sonido de los pasos del hombre enfadado que se alejaba por el pasillo exterior. Después se levantó, resistiéndose un poco de la edad, que le había anquilosado las articulaciones y tensado los músculos durante la larga y sedentaria tarde tras el diván, y se dirigió a la entrada, una segunda puerta que daba a su modesta sala de espera. En ciertos aspectos, esa habitación con su diseño improbable y curioso, donde había montado su consulta hacía décadas, era singular, y había sido la única razón por la que había alquilado el piso el año siguiente de haber terminado el periodo de residencia, y el motivo de haber seguido en él más de un cuarto del siglo. La consulta tenía 3 puertas, una que daba al recibidor, convertida en una pequeña sala de espera, una segunda que daba directamente al pasillo del edificio, y una tercera que llevaba a la cocina, el salón y el dormitorio del resto del piso. Su consulta era una especie de isla personal con portales a estos otros mundos. Solía considerarlo un espacio secundario, un puente entre realidades distintas. Eso le gustaba, porque creía que la separación de la consulta del exterior contribuía a que su trabajo le resultara más sencillo. No tenía idea de a cuál de sus pacientes se le habría ocurrido volver. Así de pronto, no recordaba un solo caso en el que alguno lo hubiera hecho en todos sus años de ejercicio. Tampoco era capaz de imaginar qué paciente sufriera una crisis tal que lo llevara a introducir un cambio tan inesperado en la relación entre analista y analizado. Él se basaba en la rutina, en ella y en la longevidad, con las que el peso de las palabras pronunciadas en la inviolabilidad artificial pero absoluta de la consulta se abriera finalmente paso hacia la vía de comprensión. En eso Zimmerman tenía razón, cambiar iba en contra de todo, así que cruzó la habitación con brío, con el impulso que genera la expectativa, un poco inquieto ante la idea de que algo urgente se hubiese colado en una vida que con frecuencia temía que se hubiese vuelto demasiado imperturbable y totalmente previsible. Abrió la puerta y observó la sala de espera. Estaba vacía. Eso lo desconcertó un instante, y pensó que a lo mejor había imaginado el sonido del timbre, pero Zimmerman también lo había oído. Y él además había reconocido el ruido inconfundible de la sala de espera. «¿Hola?», dijo, aunque era evidente que no había nadie que pudiera oírlo. Arrugó la frente sorprendido y se ajustó las gafas de montura metálica sobre la nariz. «Curioso», afirmó en voz alta. Y entonces vio el sobre que alguien había dejado en el asiento de la única silla que había para los pacientes que esperaban. Soltó el aire despacio, sacudió la cabeza y pensó que eso era algo demasiado melodramático, incluso para sus actuales pacientes. Se acercó y recogió el sobre. Tenía su nombre mecanografiado. «Qué extraño», musitó. Dudó antes de abrir la carta, que levantó a la altura de la frente como haría alguien que quisiera demostrar sus poderes mentales en un número de variedades, intentando adivinar cuál de sus pacientes la habría dejado. Pero era un acto inusual. A todos les gustaba expresar quejas sobre sus supuestas diferencias e incompetencia, de forma directa y con frecuencia, lo que, aunque molesto a veces, formaba parte del proceso. Abrió el sobre y extrajo 2 hojas mecanografiadas. Leyó sobre la primera.